Hola a todos y bienvenidos a Under the Cocoa Tree, que puedes encontrar en Iconos Magazine. Hoy os tengo un tema bastante fuerte para las madres. Es algo como que tememos todos los años de nuestra vida aquí, sobre todo viviendo en Honduras, en un país tropical, y este año se nos ha venido a juntar con un virus más. O sea que estamos como atacados por todos los frentes de los virus en este momento. Entonces vamos a hablar del tema del dengue, de los virus de mosquitos y del tema del COVID con el doctor Edwin Herrera, que ya conocéis todos porque ha estado en varios lives. Hola, ¿qué tal, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo está, licenciada? No, todo muy bien, saludándola y a su público también. Y mi primera pregunta, si quiere, puede ser que si el plasma también puede ayudar a pacientes niños que padezcan de COVID. El plasma podría ayudar en niños, pero no estamos haciendo el ensayo en niños, estamos haciendo el ensayo en adultos. En niños se utiliza otro tipo de terapias. En niños se utiliza gamma globulina y se utilizan, es parecida a la terapia del adulto. En estos momentos se solapan algunos de los aspectos de la terapia, excepto por algunos fármacos que se le dan a los adultos. Por ejemplo, al niño no se le puede dar hidroxicloroquina, estos fármacos que dañan el hígado y los antiinflamatorios tampoco. Y precisamente por la epidemia de dengue, no se recomienda tampoco darle a un niño antiinflamatorio, aunque podría ser, todavía no sabemos, podría ser beneficioso para el COVID-19, pero podría ser contraproducente para el dengue. Antiinflamatorios como la aspirina o como el ibuprofeno. Entonces, este tipo de antiinflamatorios no se utilizan con el dengue, porque se ha visto que empeora la disminución de plaquetas cuando se presenta un dengue grave. Entonces, el tratamiento es similar, pero sí hay diferencias, ¿verdad? Hay diferencias entre adultos y niños, y por el momento no lo vamos a usar en niños, no lo estamos usando en niños. Entonces, realmente el tratamiento sí difiere porque el tratamiento de uno puede perjudicar, como quien dice, al tratamiento del otro. Los primeros síntomas como madre en los que nos tenemos que fijar que tenga nuestro niño, o simplemente a lo mejor si otros años pensábamos es dengue y le empezábamos a hidratar, en este caso es importantísimo que vayamos inmediatamente a hacerles una analítica. Claro, importante que si se ve el niño con fiebre principalmente, que es uno de los signos más frecuentes, entonces es importante realizarle las pruebas tanto de dengue como de COVID-19, porque los dos se presentan con dengue, ¿verdad? Los dos se presentan con fiebre y Claro. se solapa parte de la sintomatología. Y esto se debe a que en el niño la parte viral que nos afecta a los adultos, o sea, a los adultos nos afecta mucho la tos y la parte viral, esa parte de afectación de las vías aéreas superiores. A los niños no. O sea, los niños cursan con esa parte viral casi asintomática, y cuando desarrollan la sintomatología ya es la sintomatología por la inflamación. Entonces, ya caen a la etapa inflamatoria sin haber presentado una sintomatología de un cuadro de tos seca, de problemas respiratorios como los adultos, ¿verdad? Sino que debutan ya con la parte inflamatoria. Y nosotros no, pues los adultos no, los adultos pasamos por la fase viral, con toda la sintomatología típica, y luego comienza la fase inflamatoria después de la neumonía. El niño es diferente en eso, ¿verdad? Entonces el niño puede debutar con una fiebre sin problemas respiratorios, lo que se denomina síndrome de Kawasaki o síndrome parecido a Kawasaki, que hace poco lo descubrieron. Pero yo pensé que el Kawasaki era... Sí, Pero yo pensé, doctor, que el Kawasaki era extra. Que tú puedes padecer como un niño del COVID simplemente, y luego puedes padecer, además del COVID, te puede dar después Kawasaki. Claro, pero eso es lo que yo entendía. Un Kawasaki no es, o sea, el síndrome de Kawasaki puede ser causada por una gran variedad de virus y bacterias. O sea, hay un montón de patógenos que pueden causar esta reacción, que es una reacción inmunológica, es una reacción del cuerpo. Se forman complejos inmunes. Y entonces viene una serie de sintomatologías con problemas de garganta, rash en la piel,
fiebre fuerte, en el examen de sangre hay aumento de los neutrófilos, hay disminución de los linfocitos, y entonces esto se llamó síndrome parecido al Kawasaki, pero se le puso otro nombre recientemente, es un síndrome inflamatorio, es un síndrome inflamatorio multisistémico relacionado con el COVID-19. O sea, ya tiene su nombre particular. Entonces, esto es algo que te puede dar por el COVID-19. Si eres un niño, te puede dar el síntoma del Kawasaki, pero no tiene por qué darte. Puede simplemente que te dé el COVID y no padezcas de Kawasaki. Eso es un efecto, como quien dice, secundario para niños. Claro. Claro, bueno, la cuestión es que en los niños el COVID-19 asintomático es mucho más frecuente que en los adultos. Y hay varias teorías para explicar esto. Por ejemplo, se dice que los niños tienen menor cantidad de los receptores EK2, que son unas moleculitas que es por donde entra el virus a la célula. Entonces los niños tienen una menor densidad de esto y es menos probable que sufran de problemas debido a la infección viral. Otros dicen que también como el virus se pega a la hemoglobina, a una parte de la hemoglobina que se llama, es una proteína que se llama beta-globina, y los niños en proporción, tienen poca beta-globina en comparación con los adultos, porque los niños tienen otro tipo de hemoglobina que se denomina, o sea, no es que solamente la tienen, pero tienen una proporción alta de hemoglobina alfa, de hemoglobina fetal, y la hemoglobina fetal no tiene la beta-globina, por lo tanto eso los protege. Y pues hay diferentes teorías, ¿verdad? De por qué los niños padecen menos que los adultos. Entonces la mayor parte en los niños es asintomático. Entonces los niños pueden traer la infección, infectar a los padres pueden desarrollar una enfermedad grave y los niños seguir asintomáticos. Pero en un pequeño porcentaje de los casos, es un porcentaje bastante pequeño, el niño puede presentar este síndrome caracterizado por un síndrome inflamatorio, ¿verdad? Que puede llegar a ser una falla orgánica múltiple y puede llegar a perjudicar el corazón. En muchas ocasiones perjudica el corazón. Y los niños padecen entonces de una enfermedad parecida a una angina de pecho a las personas que se infartan, con todos los marcadores de infarto elevados o de angina de pecho elevados, ¿verdad? Y signos inflamatorios sistémicos, quiere decir signos inflamatorios en todo el organismo. Y eso puede llevar a falla multisistémica y a la muerte. También el niño se recupera más que el adulto, o sea, la tasa de mortalidad en el niño es menor que en el adulto, ¿verdad? Puede ser que por su juventud, la capacidad de regenerar sus células, ¿verdad? Pero sí, mueren menos que los adultos, bastante menos. En el síndrome del Kawasaki, cuando una madre vea los primeros síntomas, cuáles son, inmediatamente lo lleva al hospital. ¿Se puede salvar el niño? ¿Eso es algo tratable? Claro que sí, claro que sí. O sea, los pediatras tienen un esquema de tratamiento, se le da la gamma-globulina, se le pueden comenzar esteroides y ese síndrome de Kawasaki, como le explicaba, puede convertirse en algo más grave, eso que se denomina el síndrome inflamatorio, ¿verdad? Multisistémico, relacionado con el COVID-19. Y dan esteroides, algunos medicamentos son iguales que en el adulto. Por ejemplo, los esteroides, ¿verdad? Son muy parecidos. Claro, cuando la madre vea su hijo con fiebre, y más si tiene un contacto positivo de COVID, entonces hay que llevarlo inmediatamente para hacerle su serología o su prueba de PCR por COVID-19, por SARS-CoV-2, que es el nombre del virus. Y pues veo que ahí tiene la sintomatología del síndrome de Kawasaki, ¿verdad? La fiebre, los nódulos cervicales, conjuntivitis bilateral, problemas en la boca, mucositis, inflamación y el problema cardíaco del que le hablaba. Las arterias coronarias están dañadas y pueden obstruirse
y dar signos de infarto y puede dar también hipotensión, lo que llamamos un choque. Y entonces estos niños necesitan pues entrar a unidades de cuidados intensivos casi siempre, que se le pongan aminas biógenas, que se les ponga un soporte inotrópico al corazón para que el corazón, ayudar al corazón a que se contraiga mejor. Y los antiinflamatorios esteroideos, ¿verdad? Que son de regla. Estaba también preguntándome yo dos cosas y veo que una de las personas que nos está viendo, saludar de antemano a Juan Carlos Hernández. Hey, saludos, súper que estés acá. Espero que hayas enviado, nos dice, y luego nos dice, de Macar, nos dice, ¿y los niños con urticaria crónica tienen más predisposición? Que va un poco en mi pregunta con los niños que, en este caso urticaria, supongo que ella dice que si tienen más predisposición al Kawasaki. Bueno, lo que pasa es que el Kawasaki en COVID-19 es algo relativamente nuevo. No sabemos mucho, se está aprendiendo. Aquí en el país ha habido unos cuantos casos, sí hay casos de niños. Los primeros casos reportados fueron en el Reino Unido y se ha reportado también que hay comorbilidad asociada, o sea que hay susceptibilidad de algunas personas, de algunos niños, a padecer el Kawasaki. Por ejemplo, el asma, ¿verdad? Es de susceptibilidad, el cáncer y otras enfermedades degenerativas, tanto del niño como del adolescente, pueden predisponer a que haya Kawasaki. De acuerdo. Bueno, eso es importante saberlo porque eso ya te va indicando un poquito más. Tú me decías que en cuanto se ven los primeros síntomas del Kawasaki, si te vas al hospital, sí se puede curar. Pero yo te hacía esa pregunta porque muchas veces uno vive en la ciudad, San Pedro, Tegucigalpa, tiene más acceso a los hospitales, mientras que si a lo mejor vive en la montaña, pues la madre tiene que ver cómo lleva a su niño, imagínate, no sé, o en una ciudad más pequeñita, pero que haya llegado el COVID, le tarda más llegar. ¿El Kawasaki avanza siempre de la misma manera o depende del niño? Pues generalmente avanza similar, ¿verdad? Una vez que se instala en el niño, entonces es posible, lo más probable es que este niño avance hacia una enfermedad grave, ¿verdad? Y que necesite hospitalización y muy probablemente que necesite cuidados intensivos. Pero como les decía, pues, o sea, es un pequeño porcentaje de los niños. La mayor parte de los niños cursan asintomáticos y no tienen ese cuadro como nosotros, ¿verdad? Que pues en los adultos decimos que más o menos el 80%, alrededor del 80% van a ser o asintomáticos o van a presentar signos de la virosis como tos seca, un poquito de dificultad al respirar, puede haber anosmia. Y entonces decimos, bueno, la clínica nos está dando que es el COVID-19, pero el niño no, el niño comienza directamente con la fiebre, o sea, no se ven estos signos respiratorios. Entonces esa señal de alarma antes de presentarse la fiebre, pues no está. Entonces, por eso cuando comienza el niño con fiebre hay que llevarlo al médico, ¿verdad? Y más si comienza con rash en la piel, con conjuntivitis, con ganglios inflamados, con inflamación de sus manos y sus pies. Entonces, hay que llevarlo inmediatamente, ¿verdad? Para que se comience el tratamiento oportuno, porque va a avanzar hacia enfermedad más grave. Una vez que se ha superado el Kawasaki, pongamos que lo ha tenido el niño, que yo ya vi el 18 de mayo que habían aquí unos niños en Honduras que ya lo habían tenido o que lo estaban pasando. Claro. Una vez que lo has pasado, ¿quedas débil ante esa enfermedad que en otro momento de tu vida, si estás inmunológicamente bajo, te puede volver a dar o no tiene nada que ver? ¿No es algo recurrente? Sí puede ser recurrente, claro que sí. O sea, sí puede volver sí puede repetir, ¿verdad? O sea, si tuvo un Kawasaki una vez, es probable de que sí lo puede volver a tener. O sea que si un niño ya tuvo un Kawasaki, no se descarta que lo vuelva a tener ahora por COVID-19, ¿verdad? Es otra infección. Probablemente aquel
o una infección por otro virus, Epstein-Barr virus o una cantidad de virus que dan un síndrome de Kawasaki similar, ¿verdad? Y puede ser que en esta ocasión, pues, haya sido, ya sea por COVID-19, para el cual no tenemos anticuerpos, ¿verdad? Porque es una enfermedad nueva. Y entonces sí se puede desarrollar, claro que sí. O sea que no es un criterio para excluir que se vaya a padecer de Kawasaki. Bueno, eso es bueno saberlo, sobre todo porque muchas veces una se cree que pasan las cosas una vez y nunca más, y Claro. hay veces que ya una vez que has tenido un virus de muchos tipos en el cuerpo, siempre que tienes una falla inmunológica, los típicos, el virus más sencillo, el herpes de la boca, eso es un virus que la persona cada vez que está pasando un momento de estrés le puede volver, y es un ejemplo por lo que he pensado que quizá con el Kawasaki también se diera. Me pregunta aquí la persona, Dremacat, ¿el maíz también lo usarán para niños con el COVID o es diferente con ellos? No, 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 es diferente. Es diferente porque el maíz abarca medicamentos como la ivermectina y la hidroxicloroquina que no se van a usar en niños, que son muy tóxicos en niños y no es diferente, no se van a utilizar. O sea, si el niño no tiene síntomas, no se le va a dar nada, ¿verdad? Claro. Si tiene síntomas de respiratorios, porque sí hay niños que pueden cursar con un poquito de signos respiratorios, entonces se le dan medicamentos antigripales y comunes con acetaminofén. Y si no tiene ningún síntoma, aunque tenga COVID positivo, no se le va a dar absolutamente nada. Es diferente, ¿verdad? Con el adulto sí, con el adulto positivo se le da su tratamiento profiláctico que creemos que puede ser bueno, aunque no estamos completamente seguros todavía, ¿verdad? Pero esperamos que sí dé resultado, ¿verdad? Sí dé resultado el tratamiento maíz. Tenemos pregunta que nos dicen, en el caso de los niños, es más probable, o sea, que les dé por un tema de tener el sistema inmunológico bajo, o hay niños que están más predispuestos, como decías tú, quizá porque sean asmáticos, les pueda dar mayormente el COVID. Claro, o sea, todos los niños que tienen alguna comorbilidad, que padecen de enfermedades como artritis, como asma bronquial, o los niños con cáncer, claro, son más predispuestos. Y también los niños que tienen problemas alimentarios, o sea, por ejemplo, niños con sobrepeso o niños desnutridos también, ¿verdad? Los dos extremos del espectro nutricional pueden ser de alto riesgo, claro que sí. Bueno, pues eso es un dato muy interesante y a tener en cuenta, ¿no? Del por qué es tan importante que nuestros niños estén sanos, que muchas veces una cree que es porque, uy, yo quiero ser muy sana, pero es que hay muchas consecuencias a no tener una dieta equilibrada con nuestros hijos. Claro. Doctor, estábamos empezando la conversación hablando del tema de el dengue y del COVID y cómo identificar los síntomas. Entonces, si mi niño empieza a tener fiebre, evidentemente en este momento en el que estamos en temporada alta de dengue y en este momento de COVID, lo inmediatamente es analítica, porque no hay nada al Así es. ojo que nos pueda diferenciar el es COVID o es dengue. Eh, bueno, el COVID en niños, si hay fiebre ya, si sospechamos que va a haber un Kawasaki, entonces generalmente se encuentra acompañado de estos otros signos. O sea, la fiebre no da por sí misma. En el dengue, al contrario, la fiebre puede comenzar sin ningún otro signo, con solo fiebre. Y cuando hacemos el hemograma, claro, eso es importantísimo. Lo primero que hacemos es un hemograma y entonces vamos a observar en el COVID-19, vamos a observar un aumento de los glóbulos blancos, específicamente los neutrófilos. Hay una neutrofilia y los linfocitos están bajos. En el dengue, en cambio, vamos a ver generalmente ambos recuentos bajos, tanto los neutrófilos, o sea, tenemos una disminución de los glóbulos blancos, y también vamos a ver una disminución de los linfocitos. Entonces, hay que hacer el diagnóstico diferencial basados en la clínica, pero también hay que hacer los exámenes, ¿verdad? Hay que hacer tanto una serología por dengue como los exámenes para COVID-19. Que recordemos también que el COVID-19 utiliza dos tipos de exámenes. Uno es la PCR y el otro es la prueba rápida que nos detecta anticuerpos.
Entonces, pues uno se pregunta cuál es el mejor, cuál será el mejor. La cuestión es que lo mejor es mandar a hacer los dos. En las primeras etapas de la enfermedad, que en los niños casi siempre son asintomáticas, entonces la PCR puede ser la mejor, porque todavía no ha habido lo que denominamos nosotros seroconversión, o sea, todavía no hay anticuerpos en el plasma. Entonces la prueba rápida nos va a salir negativa. Pero después de cierto tiempo, después de los 7 días, ya los 9 días, la PCR va disminuyendo su efectividad y la prueba rápida va aumentando su detección, su sensibilidad le llamamos, ¿verdad? Entonces, después de ese tiempo, por ejemplo, un niño que ya sospechamos que tiene un COVID-19 y que tiene fiebre y que eh, puede avanzar hacia Kawasaki, entonces ya en ese tiempo probablemente la prueba rápida sea incluso mejor que la PCR, porque ya la virosis deja de ser tan importante y a veces la virosis disminuye también. Y mientras que la prueba rápida continúa siendo positiva, porque lo que estamos detectando ahí son anticuerpos. Y más que todo, son anticuerpos IgM. Cuando decimos anticuerpos IgM, quiere decir que la infección es reciente o está instalada en ese momento. Y recordemos otra cosa, que también las pruebas rápidas tienen falsos positivos y falsos negativos. O sea que no estamos 100% seguros de que si la prueba es negativa, de que no lo tiene, y que si la prueba es positiva, de que sí lo tiene. No estamos 100% seguros, tenemos eh, eh, hay una incertidumbre que se tiene que complementar con la clínica. Por eso preferimos nosotros la clínica, ¿verdad? ¿Cuáles son los signos y los síntomas de esa persona, de ese niño? Y entonces eso nos orienta mejor, aunque los exámenes no salgan positivos o negativos. Eh, y el hemograma, claro, el hemograma que es indispensable, ¿verdad? El hemograma que en COVID-19, si es una enfermedad de Kawasaki, vamos a ver plaquetopenia, o sea, vamos a ver una disminución de las plaquetas también. Si es un dengue, pues en los niños no debuta, ni en los adultos no debuta con la plaquetopenia, ¿verdad? Primero es la fiebre y unos días después, pues si ese dengue se hace un dengue grave, entonces comienzan a bajar las plaquetas. Entonces, sí hay un traslape entre los signos y los síntomas de ambas patologías, que el médico tiene que, ¿verdad?, que ser minucioso y ver a cuál corresponde. Eh, y apoyarse en los exámenes de laboratorio, claro que sí, ¿verdad? Principalmente el hemograma. Ya una vez que está instalada la enfermedad de Kawasaki, ya es fácil, ¿verdad? Ya es fácil identificar todos los signos, los síntomas. Si ese niño va a hospitalización, se le hacen todos los marcadores inflamatorios que decimos, ¿verdad? Por ejemplo, la procalcitonina, la ferritina, que es el mejor marcador inflamatorio, ¿verdad? O sea, mientras más altos los niveles de ferritina, entonces más malito está ese niño. Proteína C reactiva, ¿verdad? Que son marcadores inflamatorios. Pero eso es cuando ya está bien instalada la enfermedad, ¿verdad? Ya cuando es obvio, cuando ya el niño ya está hospitalizado, ya está en una unidad de cuidados intensivos. Dos enfermedades son gravísimas, pero lo que hemos estado hablando, en el caso de los niños, casi que azota más el dengue. O sea, claro, el dengue es una realidad que llevamos, ¿no? Hemos vivido con ella tantos años aquí en Honduras que uno ya la tiene como así, pero el dengue es el de siempre. Pero ya han habido casos de muertes de dengue este año aquí en el país y eso siento que es quizá hasta más grave en este momento que el COVID porque afecta al niño 100%. Claro, claro. O sea, el dengue va a ser sintomático siempre. O sea, una vez que ha tenido que pique el zancudo, transmite el virus, la enfermedad se va a desarrollar. Mientras que el COVID no, el COVID tiene, como le decía, pues tiene una baja prevalencia. Una vez que da, pues la enfermedad grave es raro que avance, pues la cantidad, el porcentaje de niños no va a ser tan alto. Y la otra cosa es que las dos enfermedades se pueden juntar, ¿verdad? Uno no puede descartar eso, que ambas enfermedades se junten. No sabemos cuáles son las consecuencias. En el país, yo pregunté, pues en el país creo que hubo un niño que se está esperando el resultado de COVID y que salió positivo en serología por dengue, pero todavía no se sabe. Entonces es incierto
especular, no podemos especular sobre cuál sería la sintomatología. Puede ser que una de las enfermedades sea protectora contra la otra. Es posible que eso suceda. Eso puede suceder porque cuando nuestro organismo es invadido por un virus, entonces sus células producen algunas sustancias que se llaman interferones, interferón alfa e interferón beta. Por eso el interferón alfa y el beta son buenos medicamentos, ¿verdad? No se han probado, pero supuestamente sí deben ser buenos medicamentos contra el COVID-19, porque son sustancias que se producen naturalmente, las células las producen ante una infección viral, y entonces esas sustancias van a las células y vuelven a las células en un estado antiviral. O sea, le ayudan a defenderse, ayudan a la célula a que cree sustancias dentro para defenderse de la invasión viral. Entonces es posible que una de las infecciones pues sea beneficiosa para evitar contraer la otra, no lo sabemos todavía, o puede ser que las dos juntas pues sea peor que cada una por separado, pero eso no lo sabemos todavía, no sabemos cómo se va a comportar eso. Aquí tengo una pregunta que me dice Joana Ocampo. ¿Cómo sería el tratamiento de dengue grave en casos de niños? Bueno, el tratamiento de dengue grave lo venimos viendo hace tiempo. Hidratación, el problema básico, el peor problema es la plaquetopenia, es la trombocitopenia, la disminución de las plaquetas. Entonces, lo importante ahí es transfusión de plaquetas. Evitar que ese niño comience a sangrar por esa plaquetopenia, porque puede ser grave. Y en el COVID también podemos ver eso, vemos plaquetopenia, ¿no? Entonces, puede, en el síndrome de Kawasaki o de inflamación múltiple, eh, podemos ver eso también. Entonces, el tratamiento va dirigido a eso, la hidratación, porque se ha visto que la deshidratación es terrible en el dengue. Entonces, lo que recomendamos es que los niños que están con dengue, mantenerlos bien hidratados, aunque la fiebre vaya remitiendo, porque ese dengue grave comienza a manifestarse justamente cuando la fiebre va en declive, porque ahí es donde se están formando los complejos inmunes que llamamos. O sea, los complejos inmunes es cuando se une un anticuerpo con una parte del dengue, con el virus, y entonces desencadena una respuesta, se unen unas moléculas que se llaman complemento, y entonces esos complejos inmunes son los que van a causar el daño. Y eso sucede cuando ya la fiebre va para abajo, cuando ya va remitiendo. Entonces es importante en ese momento mantener la hidratación. Se ha visto que manteniendo una hidratación adecuada, entonces el dengue grave disminuye su prevalencia. Y pues una vez instalado, lo mejor es, se tienen que poner plaquetas, ¿verdad? Hablábamos de, aquí tengo una pregunta en el inbox que me hace gracia porque también la he pensado. Para el COVID, lo que nos están diciendo que para combatir o estar preparados para que nuestro cuerpo lo rechace y no nos entre, lo mejor es tomar una serie de vitaminas, la C, la D, el zinc, en fin, todas estas vitaminas, y para los niños también. Para pique el mosquito y punto. O sea, lo que puedes hacer es usar repelente. Claro, son dos cosas diferentes. Para el dengue, lo mejor, sí, claro, estaba leyendo yo que van alrededor de 10.000 casos de dengue en el país en lo que transcurre el año. Eso es algo, son cifras bastante altas. Sí, o sea, está mucho más alto que el COVID-19, como 10.000 Claro que es casos lo de que... dengue. Claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que pues se nos ha olvidado el dengue por estar pendientes del COVID-19. Entonces se nos ha olvidado que tenemos que mantener recipientes sin agua, las llantas y todas estas medidas, los patios, los solares baldíos bien chapeaditos, porque ahí se cría el zancudo, ahí vive el zancudo y luego va a depositar sus larvitas en el agua limpia. Entonces, el agua estancada se nos olvida removerla, y ahorita que comienzan las lluvias y está haciendo calor todavía, es la mejor época para el zancudo, y entonces es donde viene ya la explosión de casos de dengue. Entonces, no se nos debe olvidar, o sea, no podemos dejar una cosa por atender la otra. Tenemos que ver las dos cosas también. Tenemos que ver el dengue. Tenemos que seguir los consejos que hemos seguido todos los años, ¿no?
mantener limpias nuestras casas de recipientes donde se pueda almacenar agua, y eso básicamente. Bueno, eso, ¿cómo se dice? Los sprays estos de antirrepelente en farmacias. Claro, claro. De citronela, las velas de citronela que las venden en las ferreterías, ¿no? O sea, todo eso entiendo que ayudará a algo. Y la fumigada. Claro, fumigar, pero lo mejor es las dos medidas básicas, es que cada quien mantenga limpia su casa, limpia de recipientes, eso es lo mejor, porque entonces si el mosquito, el zancudo, no tiene dónde poner la larvita, y entonces ahí estamos interrumpiendo ya el ciclo, porque es el zancudo el que pasa el dengue. Aunque puede ser que nuestro vecino tenga también, ¿verdad? Entonces, cada quien debe ser responsable por lo suyo, pero todos debemos ser responsables, porque una persona que no cuide su patio, entonces está arriesgando también a sus vecinos, porque el zancudo viaja, ¿verdad? Ahí se va a hacer un criadero de zancudos, se va a viajar. Y mantener también los solares baldíos y la grama, los patios bajitos, porque ahí es donde vive el zancudo. El zancudo pone sus huevecillos, pone sus larvitas ahí en el agua, huevecillos no, larvitas, ¿verdad? Las pone ahí en el agua, y luego él se encuentra casi siempre en la maleza, ¿verdad? En el monte. Entonces es importante mantenerlo limpio también. Pero ahí te pique el mosquito que lleva dengue, te va a dar dengue. No hay forma inmunológica que tú estés preparado para sobrellevarlo mejor. ¿O sí? No, una vez que pique el mosquito, introduce el virus, que es un arbovirus, y ese virus se va a multiplicar y no importa, y aquí no hay inmunidad permanente, porque muchos virus tienen inmunidad permanente. O sea, por ejemplo, el virus de la varicela, una vez que nos da varicela no nos vuelve a dar. O el virus del sarampión, pero nos vacunan una vez nada más y esa inmunidad dura todo el resto de la vida. Esperamos que también con el COVID-19 sea una inmunidad más o menos permanente. Que si el virus muta, porque están mutando los virus, entonces al mutar, están escapando del sistema inmune, están escapando de los anticuerpos que ya hemos formado contra ellos. Pero esperamos que esos cambios no sean tan acentuados como para cambiar tanto y que nuestra inmunidad sea demasiado débil y que, o sea, esperamos que cuando esta enfermedad le dé a todos o cuando la vacuna ya esté disponible para todos, hasta ahí nomás va a llegar esta enfermedad, ¿verdad? Y luego se va a manifestar como otras gripes, porque los coronavirus son bastante frecuentes, no es el único virus que nos da problemas respiratorios, ¿verdad? Están los rinovirus, los adenovirus, el sincitial respiratorio, y hay una gama bastante amplia de virus que nos dan signos respiratorios altos, entre ellos una familia de coronavirus también, bastante grande, pero son coronavirus que están en el ambiente y que tienen tiempo de estarnos causando enfermedad, por lo tanto tenemos resistencia. A este nuevo, entonces la resistencia es baja, es poca, o sea, no tenemos resistencia prácticamente. Pero una vez que ya la mayor parte de la población esté contagiada, o que venga una vacuna, esperamos que lo segundo sea lo que suceda, ¿verdad? Que salga la vacuna antes de que se contagie una buena cantidad de la población, porque si se contagia una buena cantidad de la población, entonces... Perdón. Sí, antes de que tengamos que pasar todos por ello, claro, mejor que salga la vacuna. Claro. Ya hay varias vacunas. Ya hay varias vacunas creo que hay 2 o 3 en fase 3, porque son 3 fases las que se requieren para sacar una vacuna al público. Pero ya hay 2 vacunas que están en fase 3. 2 o 3, no estoy seguro, ¿verdad? Entonces ya esperamos que tal vez para septiembre ya estén disponibles y pongámosle un par de meses más para comercializarlas en todo el mundo, ¿verdad? Pongámosle noviembre, ya podamos vacunarnos y decir, bueno, el coronavirus ya es una historia mala de la humanidad, ya pasó, ¿verdad? Ya podemos volver a ser como antes, a abrazarnos, a socializar. Eso es lo que esperamos, ¿verdad? Independientemente, lo que nos estás diciendo también es que si tú recomiendas que cada año, cuando llega el mes de la madre, ¿no? Y de hacerse los chequeos, es más o menos el mismo mes, octubre, donde hay que ponerse la vacuna de la influenza, la del flu. O sea, que tú recomiendas ponerse la vacuna todos los años, como si fuera religioso.
No necesariamente, no necesariamente, porque después de la primera vez que nos pongamos la vacuna, el virus va a quedar como una gripe, ¿verdad? Tal vez no tan severa como el H1N1. Claro, siempre las personas susceptibles es posible que puedan desarrollar enfermedad grave como se desarrolla ante la gripe, por ejemplo. Siempre hay un porcentaje bajo de la población y las personas susceptibles con comorbilidades que van a desarrollar una enfermedad grave, aún con la gripe. Entonces, sí, probablemente tengamos una vacuna que incluya el coronavirus, ¿verdad? Probablemente no, probablemente una vez que ya la humanidad esté inmunizada, entonces ya va a ser un problema menor y va a sobrevenir como pequeños catarros, ¿verdad? En el año y el coronavirus va a pasar a la historia, ¿verdad? Como un punto oscuro, pero que ya no va a causar un daño mayor. Eso es lo más probable. Entonces, lo más probable es que esto sea una vacuna, como dices tú, de una vez, como la varicela. Una vez que te la has puesto, ya estás cubierto y adiós. Sí, aunque el virus mute, puede ser que origine enfermedad, pero ya no enfermedad grave, ¿verdad? Ya no es enfermedad severa. Eso es lo más probable, no sabemos con certeza. Pero eso es lo más probable debido al tipo de virus. Con el dengue es diferente. Con el dengue no se adquiere inmunidad. O sea, se puede tener el dengue este año y el próximo año repetir ese dengue. Y si ese nuevo dengue es una cepa nueva, entonces hay más probabilidades de que se desarrolle un dengue grave, porque ya hay anticuerpos que pueden formar complejos inmunes. Entonces aquí es al contrario, si el dengue ya ha dado una vez, entonces más bien si vuelve a dar, tenemos más riesgo de padecer un dengue grave que cuando no nos ha dado. O sea, es todo lo contrario. Cuando nos estás hablando de cepas, me parece interesante porque nos hemos olvidado un poquito del chikungunya y del Zika, pero todo eso es virus de mosquito. Entonces, ¿por qué el dengue ha permanecido tan vivo y los otros dos siento como que la gente ya ni los menciona? Definitivamente el Zika tuvo un año. Esa es buena pregunta, no sabemos por qué. No sabemos por qué vino el Zika, por qué dio microcefalia, perdón, porque lo vimos, o sea, vimos la relación, de verdad lo vimos y yo hice un estudio con unas alumnas aquí en San Pedro Sula y vimos cómo al aumentar la epidemia de Zika también aumentaba la prevalencia de microcefalia. O sea que epidemiológicamente concordaron las dos epidemias. O sea, hubo muchos niños microcefálicos que nacieron en ese tiempo y luego así como apareció, así se fue, porque no hemos vuelto a ver un brote igual. Y lo mismo el chikungunya, pero realmente no sabemos. O sea, no sabemos, estos virus se encuentran en ecosistemas. Entonces no sabemos cuáles son esos desbalances, cómo son esos procesos de esos ecosistemas que hace que aumenten de repente un virus como el Zika o como el chikungunya y de repente pues ya no tenemos, ya se fue. ¿Verdad? Probablemente estos virus sí determinen que haya un desarrollo adecuado de la inmunidad y entonces no repitan. Esa es una posibilidad, ¿verdad? Que haya una inmunidad permanente, a diferencia del dengue, que con el dengue, como le digo, pues no hay una inmunidad permanente, no puede repetir. O sea que el dengue, si te da un año, te puede dar peor el año siguiente. Eso Claro, no hay duda de eso. no, claro que sí, puede dar peor, incluso es más probable que dé peor también, ¿verdad? Porque ya esos anticuerpos están, claro, algunos van a defender contra el virus, pero van a formar complejos inmunes más rápidamente. Y eso puede ocasionar un dengue grave. Entonces, y más que todo si son cepas diferentes, ¿verdad? Porque hay varias cepas de dengue y si uno padece de una cepa un año y de otra cepa otro año, entonces hay muy probable que desarrolle un dengue grave. La verdad bueno, me queda muy claro que contra el dengue desgraciadamente no podemos hacer nada más que ser cuidadosos. Pero estábamos hablando de lo de la vacuna y me parece interesante del COVID. Vacuna de la influenza normal, o sea, el flu shot, ¿no? ¿Ese lo ves pertinente o no lo ves pertinente anualmente? ¿O eso no tiene nada que ver? Bueno,
Es que la familia de los influenzavirus es otra familia aparte. De nada nos sirve vacunarnos contra la influenza porque es un virus completamente diferente, a pesar de que ambos dan signos respiratorios altos, ¿verdad? Síntomas respiratorios altos. Sus características son diferentes. Entonces, una vacuna contra la gripe, ¿verdad? Las vacunas que nos ponemos todos los años, no va a ser efectiva contra el coronavirus. El coronavirus tiene su propia vacuna. No sabemos todavía si va a continuar a pesar de la vacuna, o sea, si la inmunidad va a ser tan duradera, si va a ser solamente de 6 meses, de un año, no lo sabemos. Lo más probable es que sea una inmunidad duradera, que por lo menos nos proteja de una enfermedad grave. O sea, que la segunda vez que nos dé 2 años después, pues sea algo leve, ¿verdad? Algo parecido a la gripe. Entonces, yo no creo, pero eso habría que probarlo, que tengamos que estarnos vacunando todos los años contra coronavirus, no, porque los coronavirus causan en realidad una enfermedad leve cuando ya se tiene algo de anticuerpos contra ella. Entonces, no, creo que va a ser una vacuna de una sola vez. Ojalá no me equivoque, pero sí, a mí me parece que será una vacuna que se la va a poner, nos vamos a poner casi la mayor parte de la humanidad, ¿verdad? Puede ser unos 1.000 millones de habitantes en el mundo y no más, ¿verdad? Y no vamos a necesitar otra vacuna. Eso es lo que yo espero. Sí, yo también, la verdad. Aquí nos pregunta Sheila García, ¿por qué en la actualidad solo muertos por COVID-19 se contabilizan y el dengue grave? Estamos descuidando también esa enfermedad que antes era un problema serio y ha pasado a segundo plano. O sea, que ya está de acuerdo con nosotros. Definitivamente ha pasado a segundo plano y no, o sea, no debe pasar a segundo plano, debe mantenerse vigente. Tenemos que estar atentos también. La vigilancia epidemiológica ha disminuido para el dengue porque todos los recursos están destinados al COVID-19. Pero entonces, si eso es así, no, como padres de familia y nosotros como personas no debemos olvidarlo. No debemos olvidar que hay otras enfermedades aparte del COVID-19 que pueden matarnos, que están presentes y que tenemos que prevenirlas, ¿verdad? Tenemos que estar conscientes de ello. O sea, no solamente es el COVID-19. Lo que pasa es que ante esta pandemia todos los demás problemas de salud se han relegado y quedan en segundo plano. Y entonces no le tomamos importancia. Eso puede ser contraproducente porque podría ser que observemos una mayor tasa de mortalidad por otras enfermedades porque estamos descuidándolas. Por ejemplo, los pacientes con cáncer que necesitan su quimioterapia, al inmovilizarse la ciudad, entonces esos pacientes es más probable que no reciban su tratamiento y que aumenten esas muertes. O pacientes cardiópatas, por ejemplo, que necesitan su medicamento, necesitan ir a traer su medicamento al médico, que no viven en la ciudad, viven en otros lados, les cuesta mucho movilizarse. Tienen que pedir permisos, etc. Entonces es probable, ¿verdad?, que veamos muertes, una mayor tasa de mortalidad por otras patologías que no son la enfermedad COVID-19. Entonces no debemos olvidar eso como sistema de salud tampoco, ¿verdad? Que hay otros enfermos, hay otras patologías que no se deben mirar de menos, ¿verdad? Por enfocarnos nada más en el COVID-19. Completamente de acuerdo. Aquí nos pregunta. Sí, o sea, es decir, no solamente va para el dengue, va para todas las patologías en general, ¿verdad? Para patologías de adultos, las personas con cáncer, las personas diabéticas que necesitan su medicamento, los cardiópatas, las personas con enfisema, con asma bronquial que necesitan sus medicamentos, tienen que movilizarse, tienen que ser atendidos y eso está disminuyendo, la atención a estas personas está disminuyendo por la inmovilización o porque los recursos están siendo destinados hacia el COVID-19. Entonces, los sistemas de salud no deben descuidarse nada más por la pandemia, ¿verdad? Porque hay otras patologías presentes. No, y eso es un problema gravísimo que estamos viendo, que igualmente también la medicina del lupus se terminó porque todo el mundo corrió a la farmacia a comprarla para tenerla porque decían que era buena para combatir el coronavirus y se ha vuelto tal locura que hay muchísimas personas
que sí necesitan los hospitales y las atenciones médicas, que no están pudiendo recibirlas. O sea, lo del cáncer lo estaban hablando, que se está haciendo muy difícil para los pacientes que solían ir al Leonardo a su tratamiento, que no lo están pudiendo tener. Claro, claro, y ese es un problema. Es un problema de salud pública tan grave como el COVID-19. Y qué bueno que trajo ese tema a colación de la hidroxicloroquina, porque es cierto, hay pacientes que sí lo necesitan, pacientes con artritis crónicas, pacientes con lupus que necesitan ese medicamento, y pues el medicamento se está aplicando en la actualidad como un estándar de tratamiento nacional. Sin embargo, no hay evidencia clara de que la hidroxicloroquina sea efectivo contra el COVID-19. La evidencia en diferentes estudios es encontrada, y el último estudio que salió en la revista The Lancet, pues sugiere que en realidad la hidroxicloroquina más bien puede agravar un poquito el problema. Entonces, lo éticamente correcto para un país sería frenar un poquito, ¿verdad?, el uso de este medicamento hasta que no se demuestre que es seguro para los pacientes y que causa algún beneficio. Bueno, lo bueno es que no se lo damos a niños, ¿verdad? Pero en los adultos o sea, no hay estudios. Y la hidroxicloroquina se retiró del estudio que venía aquí a Honduras y que está en muchos países, que es el estudio Solidaridad, que está probando varios medicamentos. Entonces se retiró de ahí en base a este artículo de The Lancet, pero continuamos aplicándolo en el esquema nacional. Entonces yo lo que sugeriría es que por razones éticas pasara a un estudio, ¿verdad? A un estudio controlado, parecido al de Solidaridad, pero que comience a hacerse un estudio con hidroxicloroquina y que no se dé como la norma nacional, sino que comencemos a probarlo, a ver si es cierto que es efectivo, pero ya con un ensayo clínico bien controlado, tomando casos y controles, por ejemplo. ¿Puede afectar a mujeres embarazadas, al bebé, a la mujer? Evidentemente sí. Hay mujeres que han pasado el COVID estando embarazadas y lo han pasado y han tenido al hijo y el hijo ha salido negativo, ¿no? ¿Qué correlación hay entre mujer y bebé dentro y fuera del vientre, por decirlo de alguna manera, tanto con el COVID como con el dengue? Bien, con el COVID hay un estudio reciente que demuestra cierto daño placentario, pero el niño pues no tiene, o sea, no se ha demostrado un daño en los niños, ¿verdad? Realmente, pero sí la placenta, o sea que sí hay cierto daño placentario durante el embarazo. Con el dengue, bueno, espérate. El dengue grave puede causar daños serios en el niño. Una fiebre prolongada puede causar daños en el niño. Retraso en el crecimiento puede causar daño placentario, ¿verdad? Claro que sí puede haber daño. O sea, las mujeres embarazadas tienen que cuidarse adicionalmente, ¿verdad? Del contagio por dengue, aún de COVID, porque no saben, o sea, es que cuando hablamos a veces de estas cosas, no hay en el mundo expertos, ¿verdad?, que nos digan, sí, a largo plazo los niños... No, exactamente, porque es algo nuevo, entonces estamos aprendiendo, ¿verdad? Estamos aprendiendo y en el camino pues estamos haciendo los estudios, haciendo todo, ¿verdad? Pero no sabemos, o sea, yo podría decir, no, en el niño no le pasa nada y salió bien y todo bien, salió la PCR negativa. ¿Habrá secuelas a largo plazo? No lo sabemos. Lo más probable es que no, o sea, yo me atrevería a decir que no, pero no lo sabemos todavía, ¿verdad? No lo sabemos. Claro, bueno, pues hay que tener el doble de cuidado. O sea, que en este momento, la verdad que las personas tenemos que ser súper cuidadosas, cuidarnos completamente y sobre todo yo creo que hay que tener una conciencia cívica, que es algo que a mucha gente le cuesta entender, porque yo siento que hay muchas personas que
se toman a la ligera, tanto lo de la máscara o cosas así. Yo he oído que en Europa han llegado a buchear a una señora en el supermercado que iba sin mascarilla, pero llega un momento donde o la precaución la toman todos o no estamos todos en esto, porque como dices tú, si yo cuido mi patio pero el de al lado no fumiga, de nada nos sirve. El dengue se va a criar en su Claro, casa y va a venir a la casa de todos los vecinos. claro, sí, sí, sí. Claro, así tiene que ser, ¿verdad? Y bueno, hay situaciones en donde la gente se tiene que cuidar más todavía, cuando hay comorbilidades. Las personas hipertensas, esa es una comorbilidad importante, las personas obesas, las personas con cardiopatías, con problemas del corazón también, ¿verdad? O sea, son personas que están en riesgo. Eh, las mujeres embarazadas siempre porque no sabemos qué es lo que va a pasar a largo plazo. Hasta ahorita, pues la evidencia parece decir que el bebé no sufre consecuencias, ¿verdad? Pero eso es algo que no sabemos. Con el dengue, las mujeres embarazadas tienen que cuidarse porque, claro, o sea, puede perjudicar al niño, producir niños de bajo peso, ¿verdad? Incluso puede haber muerte fetal, ¿verdad? Claro. Porque sí, incluso puede morir, ¿verdad? Intraútero el niño por dengue. Entonces, tiene que cuidarse más porque ya no solamente se está cuidando para ella, sino que se está cuidando para su hijo. Y también tenemos que cuidarnos para evitar el contagio, para evitar ser cadena de contagio. O sea, en este caso, no solo somos nosotros nos estamos protegiendo, pero también estamos protegiendo a la sociedad donde vivimos, ¿verdad? Evitar ser parte de una cadena de contagio. Entonces, por eso tenemos que cuidarnos también, ¿verdad? No solamente por nosotros. O sea, yo te salvo y vos me salvas a mí, ¿verdad? Así son las epidemias. O sea, las epidemias en donde se pasa de persona a Bueno, persona. Sí, dime. claro, en el caso del COVID porque contagias tú físicamente y en el caso del dengue porque si tú no limpias tu patio igual puedes producir el mosquito que va a afectar a otro. O sea que Exactamente. independiente hay contagio de una Aquí manera u otra. todos estamos encadenados en esto, ¿verdad? Todos estamos en el mismo barco. Para resumir rápidamente y ya empezar a despedirnos, pero antes diciéndole a las madres que hayan llegado tarde a ver lo que el segmento, que siempre lo pueden volver a ver, pero ellas, ¿qué tienen que fijarse con sus niños? ¿Cuáles son los niños que son los más propensos a recibir o a poder ser afectados por el COVID? ¿No? Estábamos diciendo que son los niños que estén más o menos peso, o sea, sobre o infra de peso, que tengan alguna patología tipo asma Claro, y que puedan estar padeciendo ya una enfermedad como un cáncer. claro, exactamente, sí. Todos los niños que tienen alguna comorbilidad, que están padeciendo alguna enfermedad, deben cuidarse adicionalmente. Así es. Bueno, y que todas las madres se cubran de repelente porque ya han habido casos de muerte de niños, además ya me has dicho tú, más de 10.000 casos de muerte de adultos y niños en Bueno, total. no de muerte, o sea, de casos van como 10.000, alrededor de 10.000 casos de dengue. Que es una burrada. Sí, es bastante, sí. Y de muerte, ¿no murieron hace poco 3 niños? Murieron hace poco 3 niños de dengue. Sí, o sea, yo me informo de esto por las noticias, pero no sé exactamente cuál es la tasa de mortalidad ahorita del dengue, ¿verdad? Pero sí, o sea, si hay 10.000 casos, esperamos que el número de muertes no sea despreciable, ¿verdad? Que sea alto. Bueno, pues nada, o sea, hay que estar bien pendientes porque al final lo que dices tú, o sea, en el caso de muertes por COVID también, en cuanto a niños ha sido bien bajo. Yo no hemos oído todavía un caso de que haya habido un niño que ha llegado a morir del No, COVID. ¿No? sí ha habido defunciones. Creo que aquí en Honduras sí hubo una defunción de un niño por Una. COVID, sí. Me parece que solo es una. O sea, Uh-huh. hasta donde me he dado cuenta yo es una. No. Pues hay que estar bien pendientes porque el dengue, desgraciadamente, azota tanto o más fuertemente que el COVID. Entonces es algo que estamos viviendo una realidad, desgraciadamente, donde nos están atacando por 2 frentes. Claro, así es. O sea que hay que cuidarse, no hay que descuidar otras cosas, no hay que descuidar la salud en otro sentido. Hay que mantener los patios limpios, hay que mantener las fuentes de agua limpias,
o en lo posible, pues no tener fuentes de agua, ¿verdad? Y así nos cuidamos nosotros y también cuidamos al vecino. O sea, todos estamos enlazados en esto. O sea, esto es lo bonito de las epidemias, que nos damos cuenta que todos dependemos de todos. Porque Sí, muchas veces, sí, muchas veces, bueno, yo tengo un sistema inmune fuerte, pero si yo me contagio, aunque yo tenga el sistema inmune fuerte, voy a llevar ese contagio a la casa, voy a contagiar a mi abuelito, voy a contagiar a mi suegra, o voy a contagiar a quien sea y esa persona puede morir, ¿verdad? Entonces estamos literalmente matando a nuestros familiares. Por lo tanto, hay que cuidarse no solo por uno, sino que por los demás también. sí, aquí nos dice Jacob que efectivamente los 3 niños de los que hablaba yo murieron en Santa Bárbara, o sea, Ajá, de dengue. de Entonces, dengue, sí. ahí ya tienes 3 que han muerto de dengue, entonces no hay que ignorar que desgraciadamente sí hay más muertes hoy por hoy de dengue que de COVID. Entonces no estamos diciendo descuidar una y darle importancia a la otra, estamos diciendo que las dos son fuertes e importantes y mortales. Así es, así es. No hay que descuidar la una por la otra, definitivamente. Bueno, doctor, pues yo agradecerte que hayas pasado la tarde conmigo, que nos hayas dado esta información, porque uno puede hablar del tema, pero cuando lo dice un doctor siempre tiene más peso. Bueno, no, a la orden. Aquí estamos entonces, cuando quiera, licenciada, yo estoy acá. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo